Introducción a los sensores Hall y su importancia. Mi nombre es Daniela Jiménez, mi compañero Andrés Alcalde. Bueno, hoy les hablaremos sobre los sensores Hall, dispositivos fundamentales en las aplicaciones tecnológicas modernas. Actualmente sirven para detectar campos magnéticos que hacen esenciales en áreas como automoción, robótica y estructura electrónica. ¿Qué es el efecto Hall? Es un fenómeno físico que ocurre cuando la corriente eléctrica pasa a través de un conductor o un semiconductor y al mismo tiempo se aplican campos magnéticos perpendiculares a la dirección de la corriente. Los sensores Hall están basados en semiconductores que generan pequeñas tensión bajo la acción de la fuerza de Lorentz, ofreciendo una solución sin contacto para evitar un desgaste mecánico y permite lecturas rápidas y continuas. Los fundamentos de los sensores Hall. Un sensor Hall es un dispositivo electrónico que detecta campos magnéticos usando efecto Hall. En este efecto descubrimos que Edwin Hall en 1879 describió como un campo magnético perpendicular a la corriente eléctrica que produce un diferencial de potencial o voltaje Hall que atraviesa un flujo de corriente. El principio básico es que cuando la carga eléctrica de un semiconductor se desvía por un campo magnético perpendicular, genera una diferencia de potencial proporcional al campo y a la corriente. Los factores que afectan la señal es la sensibilidad, depende de la concentración de portadores, el grosor del material y las propiedades específicas como tipo de semiconductor. En este podemos ver un sensor DRB5055, es un sensor Hall lineal de salida analógica. Su diseño está diseñado para detectar campos magnéticos en un solo eje, proporcionando una salida de voltaje que proporciona la intensidad del campo magnético perpendicular al encapsulado. Entre sus características está que tiene alta sensibilidad y alta precisión, tiene un rango de tensión magnética amplio y un funcionamiento de tensiones de alimentación típicas entre 2.5 y 38 volts. Bueno, yo les explico un poquito sobre los componentes de un sensor Hall. Es una pequeña lámina donde se polariza la corriente y se genera la tensión Hall, que es un elemento activo. Después de esto encontramos en el circuito de polarización y de condicionamiento. Este estabiliza la corriente, este amplifica la señal y reduce el ruido para que sea más preciso. También genera el campo, ese es el campo que vamos a medir del imán. El que vayamos a medir es nuestro generador de campo. Esto está empaquetado. El sensor consta de un material conductor o semiconductor en donde circula la corriente. Cuando un campo magnético atraviesa perpendicularmente el sensor, genera una diferencia de potencial en ambos laterales. Vamos a mostrar un videito. Este es el sensor de efecto Hall A3144, de salida digital y tipo switch. Se alimenta de 4 a 24 voltios y detecta el polo sur en los campos magnéticos cercanos. Este es un circuito de prueba. Como pudieron ver en el video, podemos ver que cuando el imán se aleja o se acerca, los LEDs alumbran o se apagan, generando así la corriente. Parámetros claves en los sensores Hall. Está la sensibilidad y el rango dinámico, el ruido y la derivada térmica, la histéresis y la respuesta en frecuencia. En cuanto a la sensibilidad y el rango dinámico, indica cuánto cambia la tensión Hall por unidad de campo y los límites de medición de la saturación. Hay ruido inherente y variaciones con temperatura que afectan la precisión y la estabilidad. También en la histéresis podemos ver la repetibilidad de la señal y la capacidad de seguir cambios rápidos de campo magnético. Existen dos grandes categorías entre los sensores Hall. Están los sensores lineares y los sensores digitales. Los sensores lineales proporcionan una salida continua al campo magnético, mientras que los digitales actúan como interruptores que se activan y se desactivan al superar cierto tipo de umbral. Este es un pequeño diagrama de cómo es un sensor de efecto Hall. Podemos ver que al aplicarse en un campo magnético, dependiendo del campo magnético, del grosor del material y de la corriente que pasa por ella, podemos medir la corriente ya que se genera una diferencia potencial. Esa separación de cargas genera un campo eléctrico interno que se opone a la desviación. Cuando alcanza un equilibrio entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, se forma el diferencial de potencial, que es el voltaje Hall entre los lados del conductor. La fórmula dice que el voltaje de Hall es igual a la corriente por la intensidad del voltaje magnético sobre la densidad de portadores de carga por la carga del electrón por el espesor del material. Antes de continuar sobre de qué se basa, vamos a hablar un poquito sobre la fuerza de Lorentz. Dentro de un conductor hay unos electrones que están en movimiento debido a la corriente.
Entonces, cuando entra en juego el campo magnético, estas cargas experimentan una fuerza. Esta fuerza se llama fuerza de Lorentz. Esta fuerza de Lorentz desvía los electrones hacia un lado de la lámina, hacia alguno de los dos. Como resultado, se acumulan las cargas negativas en un lado y las positivas en el otro, generando una diferencia potencial. Como se puede ver en la imagen. El diseño y la selección de los materiales es una elección entre silicio y arsenuro de galio. También está la definición del grosor y la anchura de optimización de la sensibilidad y la linealidad. El modelo mecánico y la alineación se colocan de forma precisa de que el imán o el conductor minimicen los errores y maximice la uniformidad del campo, teniendo en cuenta de que estos nunca se tocan. La idea del sensor es que nos dé los valores más precisos, por eso los calibramos. Entonces, entre las técnicas de calibración más comunes está utilizar las referencias de campo conocidas para poder ver qué tan desfasado está. También podemos ajustar el offset y la ganancia temáticamente. También podemos conversarlo térmicamente, ya que hay algunas resistencias internas y algoritmos que pueden contrarrestar la deriva dentro del diseño de los semiconductores y de los sensores. También podemos hacer un procesamiento digital en donde hayan unos filtros digitales y adaptativos con algoritmos avanzados para reducir el ruido y extender el rango dinámico del sensor. Aplicaciones comunes en los sensores está la medición de corriente sin contacto, que permite la lectura precisa de circuitos sin interrumpir el proceso que tiene. La detección detecta la velocidad y la posición de los motores en DC. Y también los sistemas de seguridad y monitoreo detecta fallas, sobrecargas o movimientos indeseados en alarmas a tiempo real. En la instrumentación médica y la robótica hay lecturas estables, calibradas y garantizadas. El sensor Hall mide el voltaje Hall generado y lo traduce en una señal eléctrica que puede ser tanto una salida analógica como una salida digital. La salida analógica nos proporciona la intensidad del campo y la digital se activa si el campo supera el umbral. Las ventajas físicas de este sensor es que no tienen contacto, no requiere un contacto físico para detectarlo y no hay fricción ni desgaste del material. Tiene muy buena precisión midiendo campos magnéticos pequeños con una alta sensibilidad y una durabilidad, como no tiene partes móviles, tiene una gran y larga vida útil. Listo, estas son otras técnicas avanzadas más de las que les habíamos hablado que se pueden usar para condicionar la señal, que sean avanzadas para mejorarlas. Entonces, entre estos sensores están los inteligentes de Internet of Things, del Internet de las Cosas. Estos son unos procesamientos digitales que están puestos dentro de la comunicación, o embebidos más bien, de la comunicación inalámbrica y la calibración automática de los nodos inteligentes. Está la integración con el MMS, que son microestructuras en microchips, microestructuras mecánicas. Estos se ponen dentro de un chip para mayor compactación y una respuesta rápida. Entonces es básicamente convertirlos en un circuito integrado, como lo pudimos ver en el video. Están los sensores de multieje, que son matrices de elementos para medir componentes, ya sean en X, Y, Z, y que sea más fácil de calcular. Así como la cancelación de offset y de ruido, como el chopping y el auto cero, a un poco de la presentación de las ventajas de los sensores de Hall, que ya habíamos mostrado ahorita, que son que no tienen contacto, que tienen mucha sensibilidad y que son muy versátiles. Las aplicaciones. Hay variedad de aplicaciones, está la automoción, que es la detección y la deposición del cigüeñal, sensores ABS y velocidad de las ruedas. En la electrónica de consumo tenemos los sensores de tapas laptops, joystick, ventiladores de control de velocidad. En la industria tenemos también los sistemas de control avanzado de motor, robótica, medición de corriente sin contacto. Y un poco de las conclusiones. Los sensores Hall son unos componentes que nos sirven para la medición precisa de campos magnéticos y corrientes. Tienen aplicaciones que van desde la automoción hasta la robótica. Utilizando técnicas para poder acondicionar la señal, la evolución hacia sensores inteligentes con conectividad a Internet of Things pueden dar unas soluciones para sistemas más eficientes, fiables, autónomos y mucho más cómodos. Garantizar este desarrollo permite aumentar el ámbito y el campo de la ingeniería de transductores. Esto es un poco sobre el Internet of Things, sobre las ciudades inteligentes, sobre las casas inteligentes. Bueno, llegamos al modelo físico y las ecuaciones del sensor de Hall. Se basa en la generación de voltaje transversal, de flujo de corriente y campo magnético. En nuestro campo, la ecuación principal es que el voltaje de Hall es igual a la corriente por el campo magnético sobre la carga de electrones por la densidad de portadores de carga y el espesor del material. Este modelo explica las relaciones directas entre el campo magnético y la señal medida. Tiene variaciones de temperatura y geometría del sensor que afectan la relación. La fuerza de Lorentz es el punto principal del funcionamiento del dispositivo. Las partículas cargadas, los aceleradores de partículas y los motores eléctricos, entre otros, son unos de los cientos de aplicaciones que pueden tener este tipo de sensores.
Esta fuerza unifica los efectos de los campos eléctricos y magnéticos en una sola ley del electromagnetismo que se llama fuerza de Lorentz y la aprovecha para poder medir el magnetismo de los objetos que nos rodean. Aplicado en los sensores Hall utilizados en física de transductores, que es como el principio físico, básicamente. Gracias. Muchas gracias.